Hola, buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días, buenos Buenos días, días, Lee. Buenos días, Liz. buenos días, buenos días. Bueno, son las 8:05, vamos a dar inicio. Estoy grabando la sesión ya. Les comparto pantalla y procedemos, ¿no? Déjenme compartirles por acá para que vayamos avanzando. Vamos a ver. Y vamos por la gestión de usuarios, página número, ¿qué? Número 18, ¿no? Ya vamos a finalizar esta parte de, creo que la siguiente semana creo que iríamos ya finalizando con lo que es la construcción de nuestra API completamente y adicional a eso, pues el gestionar al menos un módulo o una petición HTTP, ¿no? Entonces, Mm, recordemos de que esas peticiones vamos a generar eh, muchísimas que vamos a ir trabajando, ¿no? Creo que alguien tiene el micrófono abierto, no sé si hay alguna consulta. Bueno, si hay alguna consulta, pues háganmelo saber, ¿no? Siempre, no hay ningún problema. Bien, entonces les decía, estamos con la gestión de usuarios. La idea es que nosotros, pues obviamente, apliquemos un modelo vista controlador para gestionar todas esas peticiones HTTP y que vayamos trabajando en ello, ¿no? Ayer estábamos haciendo énfasis a ir creando la ruta correspondiente para poder gestionar, ¿no? esa petición HTTP, en este caso para gestionar usuarios. Recordemos de que nosotros partimos desde el index, donde viene una ruta, usuarios, autorización, producto, ventas, etcétera, ¿no? Inventario, etcétera, etcétera. Esa ruta es validada y obviamente pues llama a un archivo o carga a un archivo para que continúe esa ejecución y ese archivo es el encargado de capturar toda la información pertinente para poder inicializar mi controlador y obviamente que ese control se comunique con el modelo que va a comunicarse, valga la redundancia, con eh, nuestra base de datos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues tenemos nuestro primer archivito, que en este caso pues sería el que va a acondicionar la petición, la ruta. Normalmente esto nosotros no lo hacemos así. Particularmente pues yo puedo a nivel de, recuerden de que como usuarios yo puedo generar muchísimas cosas me refiero a muchísimas acciones. Por ejemplo, lo primero es que venga aquí al index y yo ingreso la ruta usuarios, por ejemplo. Sí, pero de usuarios yo no sé qué acción va asociada, porque vamos a requerir el archivo, pero ¿qué va a desarrollar ese archivo? Referente a un CRUD correspondiente. Incluso podemos hacer un CRUD, sería lo básico, pero hay muchísimos tipos de registro de información referentes a un usuario, muchísimos lecturas o consultas referentes o que involucran a un usuario, muchísimas actualizaciones o en este caso pues deshabilitaciones o delete no correspondientes a eliminar información referente a un usuario, ¿no? Pero lo básico que nosotros podamos tener es un CRUD, o sea, 4 acciones que vayan asociadas a ese usuario. Entonces hacemos ese requerimiento, eso nosotros ya lo habíamos visto, y acá en nuestro archivo, que prácticamente sería la ruta, recuerden que este archivo pues obviamente sería nuestra ruta, esa ruta lo que hace es preparar eh,
cierta información que proviene del front, ¿sí? O sea, que proviene del front, en este caso, pues el método que se está utilizando, el método del servidor, ¿verdad? De la petición HTTP, la ruta, los parámetros que vienen en esa ruta, la data que viene en el formulario o que se captura de un formulario, los headers que se están utilizando, todo esto porque lo voy a necesitar para ir validando a nivel de mi back o a nivel de mi API, obviamente esa petición HTTP. Esto me permite, pues de cierta manera, desarrollar acciones como por ejemplo, imagínense que yo voy a hacer una consulta, por eso les hice varias aquí, una consulta de todos los usuarios, que voy a hacer un registro de un usuario en particular, que voy a consultar un usuario en particular o que voy a actualizar su contraseña. Entonces, esta sería la manera en la que nosotros llamaríamos a cada uno de esas acciones. Sí, pero ¿cómo sé yo o cómo puedo controlar que se llame a cada una de esas acciones? Bueno, eso lo vamos a ver despuesito. Así que ahorita pues esperemos un poco, comprendamos un poco lo que es esta ruta o lo que hace este archivo ruta, que básicamente, si nosotros lo entendemos muy bien, lo único que va a hacer es pasar la información al controlador. ¿Sí? Si lo definimos literalmente, la ruta lo único que va a hacer es pasar la información al controlador, y el controlador es el que va a decidir pues qué vamos a hacer. Pero desde acá pues obviamente yo también lo puedo segmentar. Entonces, hablábamos ayer de que aquí es donde nosotros pues obviamente vamos a incorporar los objetos que vamos a utilizar, en este caso pues el controlador correspondiente, las respuestas HTTP para poder darle ese mensaje al usuario, y capturábamos el método, lo imprimimos, ¿de acuerdo? Lo imprimimos el arreglo o la variable super global server, y vimos que trae un montón de información, pero en particular a mí me interesa el método, ¿no? Imprimimos la ruta correspondiente que viene por get, imprimimos los parámetros también, hicimos un explode de esos parámetros para poder capturar qué venía después de la ruta definida, ¿no? Por ejemplo, user, pleca el correo, pleca la contraseña, ¿no? Entonces eso lo hacíamos ayer, y estábamos explicando esta parte que básicamente es una pequeña función que ya tiene las últimas versiones de PHP, que es capturar literalmente un flujo que hay de comunicación entre ese front y el back, que particularmente se utiliza a nivel de API REST, donde lo que hacemos aquí es capturar todas las entradas de datos que vienen desde ese formulario, ¿no? Desde allá del form, y lo voy a mandar a data, que prácticamente se convertiría en un arreglo, ¿no? ¿Qué sucede? Lo que estamos haciendo aquí simple y sencillamente es que desde el formulario nosotros, desde el front, ¿verdad? Llamémoslo desde el front. Desde el front, desde ese formulario HTML, yo voy a generar un montón de información y la voy a enviar. Pero hay información que yo no la puedo enviar por GET, como por ejemplo el nombre, la dirección, el teléfono, si yo fuese a registrar un usuario. Entonces toda esa información yo la voy a enviar por POST, y obviamente ese POST lo voy a convertir a JSON, y ese JSON es el que voy a capturar aquí y lo voy a decodificar para poderlo almacenar en data. ¿Sí? Entonces, prácticamente lo que hace FileGetContent es, pues obviamente te permite capturar el texto en JSON que llega de la petición HTTP, y obviamente lo transforma en un arreglo de PHP para leerlo, validarlo o usarlo, ¿no? En la lógica del negocio, la base de datos, etcétera. Imagínense eso, ¿no? Entonces, particularmente, pues data contendrá toda la información que nosotros pues estamos enviando, ¿no? Excepto por get, ¿no? Obviamente porque get está acá arriba. Y además de esto, este trabaja con el método POST o con el arreglo super global POST. Entonces, eso lo vamos a entender un poquito más adelantito, ya cuando enviemos data, ¿no? Y incluso creo que lo podemos hacer ahora mismo. Ya vamos a hacer algún testeo por ahí. Y luego los header, que los capturamos con esta función getAllHeader, que prácticamente nos permite capturar todos los encabezados definidos, ¿no? Hasta ahí creo que no habría mayor problema, o sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Recuerden de que esto solo son información que
prácticamente nos va a permitir tener todo el contexto para poder hacer algunas validaciones que ya las tenemos en el controlador, que las vamos a tener allá en el modelo, ¿no? Entonces creo que lo último que nos faltó fue imprimir data, imprimir los header, ¿no? Creo que vamos a hacer uno, vamos a imprimir los header o los encabezados. Hacíamos la petición desde Thunderclimb. Recordemos de que si vamos a imprimir los header, no importa la petición que hagamos, al final van ciertos encabezados. Voy a eliminar estos parámetros porque no los necesito. Ingreso a una ruta válida, voy a colocar que sea get y le doy enviar. Vamos a ver, ok, voy a verificar si se está corriendo mi servidor. Todavía no, el servicio estaba apagado. Por ahí ya. Entonces vamos a enviar. Y obviamente tiene que llegar a usuarios, ¿no? Y aquí tenemos los encabezados. Miren, vean ustedes que siempre es por arreglo, ¿no? Entonces miren que esto va a aceptar petición, cualquier petición. El cliente que estoy utilizando es este. El servidor que está haciendo la petición es esta. La conexión se cerró, etcétera, ¿no? Al final, las codificaciones que acepta son estas. Al final, estos son algunos de los encabezados. Ahora bien, no nos interesa ahorita los encabezados, más aún nos interesaría ver la data, ¿no? Si yo imprimo data, en este momento, pues no debería de haber información, ¿sí? Vacío, ¿no? Completamente. Ahora, ¿cómo podemos simular de que yo estoy enviando información ahí? Aunque yo envíe la petición por post, entonces me daría que sí la petición se procesó, pero que no hay ninguna información. Les decía ayer que teníamos que agregar el contenido acá. Entonces, para agregar ese contenido, pues vámonos acá a la guía y nosotros podemos ir validando algunas cosas. Por ejemplo, les decía, definimos el cuerpo del recurso que será referenciado en index, ¿no? Aquí está todo el recurso, que es lo que tenemos ahorita, y obviamente pues hacemos la petición correspondiente. Pero esa data que nosotros adjuntamos ahí la podemos imprimir y para ello voy a hacer uso de un pequeño arreglito que les dejé por acá en la misma guía, ¿de acuerdo? Donde nosotros pues venimos y colocamos en el cuerpo de la petición información en JSON que nos permita pues adjuntar información en el cuerpo, ¿no? El cuerpo de la petición HTTP. Si yo envío esa información, ustedes observarán que en data, pues obviamente captura toda esa información. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Se va comprendiendo. Vean que la petición muere aquí, porque comenté todo lo demás. ¿Sí? La petición muere ahí. Entonces, hago la petición y me imprime data. Y observen de que ahí va el arreglo como tal, ya no un JSON, sino un arreglo asociativo. ¿Sí ven la diferencia entre ambos? Por favor, me responden. ¿Sí ven la Sí, diferencia entre listo. ambos? ¿Sí? Acá es un JSON, esto es una cadena de caracteres, acá es un arreglo. Un ID, un valor, un ID, un valor, y así sucesivamente. Entonces, muy importante, ya que podemos decir que tenemos toda la información. ¿Sí? Ahora, ¿qué seguiría? ¿Qué seguiría? Pues hacer lo correspondiente. Vamos a instanciar el controlador, le vamos a pasar los parámetros correspondientes. Esta es la instanciación. Recuerden que para eso nosotros definimos un controlador, ¿de acuerdo? En realidad es una clase que va a tener todos estos atributos y estos otros que nos van a servir para validar, pero el constructor es este, ¿no? Va a recibir el método, la ruta, los parámetros, la data y el header. Y se los va a pasar a mis atributos, que son con los que voy a trabajar. Listo, hasta ahí no hay ningún problema porque lo único que estoy haciendo aquí es instanciando mi clase controlador. Posterior, puedo hacer una petición como por ejemplo cualquiera. Vamos a ver cuál me sugiere la guía. La guía me sugiere que haga una petición. La primera era, acá está, que llame al método registrar y que mande la ruta user. ¿Sí? Método para llamar. Creo que nosotros le llamamos registrar abogado, ¿no? Y luego que imprima un mensaje 404 si es necesario. Entonces vamos a quitar el comentario de el mensaje 404. Creo que necesita un parámetro.
Vamos a ver, control Z. Vamos a ir a verificar este método. Si necesita un parámetro, o sea, un texto, entonces ese texto se lo podemos definir acá, ¿no? Imprimimos un error, ¿sí? Cuando no encuentre la ruta. O sea, en un dado caso de que no se genere todo esto, ¿no? Entonces podemos decir ruta no encontrada. ¿De acuerdo? Y listo. Ahora bien, hagan caso omiso a los comentarios. Vamos a usar la segunda. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer, perdón, ¿cuál era? Vamos a ver, pues la tercera es esta, que no se llama post, se llama registrar, si mal no recuerdo, registrar usuario, registrar abogado, ¿no? Registrar abogado. Vamos a verificar, a validar, ahí está, me lleva al endpoint, bueno, al método correspondiente, por ahí, y le mando la ruta. Vean que la ruta yo eh, la puedo definir manualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es instanciar y pasarle los valores, o sea, preparar el controlador. Voy a hacer algo también. Voy a comentar a partir de aquí, ¿sí? Voy a comentar a partir de ahí para que me deje de marcar los errores, ¿sí? Y luego le voy a quitar ese comentario, porque esos métodos ya los explicamos. Entonces, hasta aquí, pues voy a llamar a este método y lo que quiero corroborar ahorita es todas estas validaciones que aún nos hace falta probar. Posterior, pues obviamente hacer la instanciación a user model, pero eso no hemos construido el modelo todavía, entonces pues, nos hace falta irnos al modelo y construir eso. Pero me interesa mucho validar, o mejor dicho, ejecutar todas estas validaciones. Entonces, para poder hacer esas validaciones, recordemos, estamos utilizando data. ¿Sí? En data yo mandé ya los campos como email, clave, rol, confirmar clave, etcétera, ¿no? Todos los campos que yo necesito que se almacenen en mi base de datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es corroborar eso. Entonces, voy a utilizar esta misma información, voy a utilizar siempre el método POST y voy a mandar la ruta correspondiente, solo que en este caso va a venir y va a instanciar el controlador, le va a pasar todos estos valores que nosotros ya capturamos y va a llamar al método registrar abogado con la ruta user. ¿Sí? O sea, lo primero que tenemos que hacer es venirnos a controlador, vamos a imprimir. Bueno, ya sabemos de que aquí viene, ¿no? O sea, no necesitamos ni siquiera imprimir esa ruta. Viene aquí y validamos esa ruta si fuese necesario, pero en realidad lo que la necesitamos es pasársela al modelo, ¿no? Entonces, incluso podemos hacer las validaciones como estas, ¿no? Le decimos si el método es post y la ruta es igual al parámetro 0, entonces no hay ningún problema, continúe. Incluso agreguemos esta validación para que no haya ningún problema, ¿no? Entonces, déjenme agregarla en todas las validaciones. Esta va a ser como la general. Sí, y hasta aquí. ¿Por qué no me pone la llavecita? Ahí está. Ahí está, ahí está. Estaba media. Listo. Entonces, eh, perfecto. Tenemos por aquí el método. Validamos que el método en este caso sea post y validamos el parámetro 0, ¿no? Entonces, recordemos aquí que todos estas variables nosotros ya las preparamos anteriormente. Y el endpoint que traemos es este. Veamos que seguramente me va a sacar porque tengo que hacer algunas impresiones para poder validar eso. Por ejemplo, ¿qué impresiones serían pertinentes a hacer? Le voy a decir, imprímeme eh, el endpoint, ¿de acuerdo? También me vas a imprimir el método y el parámetro 0. Quiero ver cómo vienen estos valores que son los que yo estoy validando acá. ¿Sí?
para que podamos hacer todas estas validaciones. Entonces, si hago esta petición, lo primero que tengo que validar es el método post, la ruta correspondiente, aquí vienen todos la información que necesito que se procese, hago la petición y me dice la ruta es user. Me da un error 500 y ustedes me dirán, esos errores dan miedo. En realidad no, porque lo que estoy haciendo es aquí, miren, el método particularmente necesito imprimirlo, ¿no? Recordemos cómo enviábamos ese método. El método veníamos y lo capturamos, ¿no? Le decíamos string to lower, capturábamos esto y lo mandábamos en método. Entonces, vamos a verificar en la petición acá. Permítame que voy a ordenar esto porque no quiero estar paseando. Ahí está. Entonces, hacemos un eco. Voy a verificar si aquí tenemos el problema. Voy a comentar esto para que lo podamos y vamos a ver la llavecita sería, ok, déjenme verificar. Creo que no era aquí, era aquí. Ahí está. Entonces, déjenme validar estas impresiones. Entonces hacemos la impresión, me da un error 500, user solo la ruta, entonces eso quiere decir que al momento de imprimir este método es que me está dando el error, porque si lo comentamos no debería haber ningún problema. Me dice user, error, ruta no encontrada y ahí me manda la información correspondiente, ¿no? Entonces ya me da un error 404 que no encuentra la ruta correspondiente. Entonces, ¿por qué no me encuentra la ruta correspondiente? Veamos entonces. Para empezar, me está capturando la ruta y me la está capturando con una plequita, ¿sí? Entonces, ¿dónde nosotros enviábamos eso? En nuestra ruta, ¿no? Entonces, acá. Si nosotros le quitamos esa pleca, entonces, bueno, en realidad la teníamos así. ¿Dónde está la pleca? Se me perdió, aquí está. Tenemos user pleca, pero no es user en singular, es en plural. ¿De acuerdo? Entonces me va a decir la ruta no fue encontrada. Por lo tanto, tenemos que escribir bien la ruta. Si colocamos user, me dice igual, no te encuentro la ruta, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que validar que esa ruta la escribamos correctamente. ¿Sí? Aquí, pues obviamente, la ruta, vean que ya no me captura la plequita y es lo que nosotros tenemos que validar de cómo viene en el encabezado, ¿verdad? No, bueno, no en el encabezado, sino aquí en nuestro parámetro ruta, ¿no? Que es donde yo lo quiero capturar. Entonces, recordemos eso. Me vengo para acá, yo ya capturé el endpoint y me interesa validar cómo viene esa ruta. Entonces voy a imprimir la ruta. ¿Sí? Quiero validar, porque así es como deberé definirla. Si yo hago esto, imprimo user y luego me da un error interno. Okay, vamos a verificar porque me está dando un error interno, no me imprime ruta. Creo que me lo detecta como arreglo, ¿no? Vamos a ver, ruta. Y hacemos la impresión, igual me detecta un error interno. Vamos a ver. No debería hacer la impresión. Interesante. Ok, déjenme hacer esta validación entonces. Quiero verificar algo acá. Is ruta data. Ok, aquí tengo un error. Hay algunos errorcitos aquí que no me los ha marcado. Voy a validar algo. Ruta, perfecto, parámetros, data, header. Acá tenemos data.
Vamos a quitar esta inicialización. Y listo. No debería haber ningún problema. De esta manera. Si le decimos echo y llamamos a ruta, ¿no? Puedo decir this me va a sugerir que utilice self. Se ha vuelto bien restrictivo en las últimas versiones. Self método. Quiero ver si está haciendo referencia al método. Perfecto. Y quiero ver por qué me está dando un error 500. Solo déjenme verificar el log. Me está pidiendo de que la declare como una propiedad estática. Método. Es porque la puedo modificar. Claro, sin duda. Entonces, ahí está. Y acá tenemos que hacer estas modificaciones. Posterior, vamos a verificar si es esa definición la que me está dando. Ahí está, miren. Exactamente eso era lo que yo quería. Entonces, si es una restricción que me está aplicando. Entonces, vean que aquí ya tengo el método, ya lo vimos, que viene por post, pero me interesa la ruta. ¿Sí? Me interesa la ruta. Entonces, hago esto y vean que tengo user y user. Aquí quiero que se enfoquen en esto, miren. Users y users. O sea, la ruta ya está definida, por lo tanto, pues eso no hay ningún problema. Me interesa ver el método, cómo viene. Entonces le digo, voy a imprimir el método. Imprimo el método y me dice user post. Entonces, verificamos que todo eso está correcto. Puedo entonces eliminar esto y proceder con las validaciones que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, veamos. El método es post, el endpoint, que sería mi ruta, viene definido como user y el parámetro 0. Ok, me faltó este. Tenía que imprimir este. Entonces vamos a imprimir este. ¿Sí? El parámetro 0. Y listo. Bueno, lo voy a dejar por ahí. No importa, me interesa. Ahí está. El parámetro 0 es user, lo cual está bien. A lo que, pues yo puedo hacer la validación. Si la ruta o el endpoint es user y el parámetro 0 es user, entonces continúa. Listo, perfecto. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. Hacemos la validación que nos incorporamos, mejor dicho, la validación del método y además de eso de la ruta, ¿no? Que estén definidas. Verificamos entonces la primera validación. Necesito saber si el rol, si el DNI, etcétera, vienen vacíos. Bueno, hasta ahí no habría ningún problema, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esto, por ejemplo, el nombre, yo le quito el María, por ejemplo, y le hago la petición, observen de que aquí me daría esto, ¿no? Un error a nivel de JSON. ¿Por qué razón? Porque vendría el controlador e ingresaría aquí y codificaría ese error. Miren, el error 400 y me diría, todos los campos son requeridos, proceda a llenarlos, ¿no? Entonces, el mensaje tiene que ser ese, todos los campos son requeridos, proceda a llenarlos, ¿no? Entonces, cualquiera de todos ellos. Yo escribí María, si quito el DNI, por ejemplo, debería de darme el mismo mensaje. Miren, todos los mensajes, ve, todos los campos son requeridos. Ahora, escribo DNI 1, 2, 3, 4, 5
Y ya como todos los campos están llenos, entonces no habría ningún problema. Ahora, eso quiere decir que esta validación está bien. Luego vamos a la siguiente validación. La siguiente validación es que el nombre contenga solo texto. Entonces nos venimos a la petición y en el nombre colocamos, por ejemplo, María 2026 y hacemos el envío. Observen que me va a dar un error 400 y me va a decir todo, perdón, aquí, ¿por qué lo está haciendo? Todos los campos son requeridos, no debería. Déjenme verificar. Debería de entrar a la segunda. Siempre me está enviando esto, permítanme. Está ingresando aquí. Tenemos, entonces tenemos una corrección en esta validación. Confirmar clave. Ajá, aquí está. Ahí está. Es por esta razón. Porque declaramos como estática la variable data. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer uso de self. Listo, entonces vamos a hacer la validación nuevamente. Entonces recordemos, si yo elimino este campo, entonces hago la petición, me debería decir eso. Vamos a verificar si ingresando María 2026 en el nombre me hace la validación. En el campo nombre debe ingresar solo texto, observen. ¿Sí? En el campo texto debe ingresar solo nombre. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, esa es la segunda validación. En el campo nombre debe ingresar solo texto. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que lo veamos así un poquito más completo. Luego la tercera validación es en el campo DNI deben ingresar solo números. Eso quiere decir que para poder validarlo, quitamos esto y en el DNI si ingresamos una A, por ejemplo, al final y le damos enviar, me tiene que decir en el campo DNI deben ingresar solo números. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? El correo, por ejemplo, imagínense que yo le voy a quitar el arroba, ¿no? Entonces le doy enviar y me dice el correo debe de tener el formato correcto, ¿no? Por consiguiente, pues nos hace falta un arroba por ahí. Si yo pues hago ese envío, vamos a ver qué otra validación tenemos, el correo y luego el rol, ¿no? Debe ser un rol válido, ¿no? ¿Qué roles tenemos definidos? Recordemos la validación. La validación que nosotros tenemos es 1, 2, 3. ¿Qué pasaría si yo le agrego 4 al rol? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo le agrego 4? Entonces me diría el rol es inválido y así sucesivamente, ¿no? Entonces vemos el sentido de esas validaciones. Si ustedes se fijan, pues obviamente me restringe muchísimo a poder ir validando cada uno de los campos. ¿Sí? Entonces, no sé, vamos bien hasta acá, se va comprendiendo, está algo complejo, lo único que estoy haciendo ahorita es puro testeo. O que me perdieron un poquito. Entonces, vean por acá. Lo que vamos a hacer es registrar un abogado, obviamente, ¿no? Hicimos las validaciones correspondientes y las adecuaciones que particularmente me exige por tema de nomenclatura, pues que defina como estáticas algunos parámetros, lo cual está bien, no hay ningún problema. Aquí están también como estáticos y luego pues hacemos lo mismo, ¿no? Le pasamos los valores a esos parámetros. Posterior, simple y sencillamente incorporamos la validación de la ruta y del método y hacemos las validaciones, lo cual nos lleva a pues instanciar el modelo y a llamar al método registrar abogado. O sea, yo ya sé que toda la información es válida, por lo tanto me voy a el desarrollo del modelo, ¿no? Si ustedes se fijan, pues por acá tenemos esto, el método correspondiente, podemos validarlo, eso ya lo hicimos nosotros, imprimimos el modelo, aunque no hicimos el ejercicio de testear, por ejemplo, el método, que el método es algo sencillo, ¿no? O sea, yo vengo acá, lo cambio, cualquiera que cambie, y lo imprimo allá, pues me va a imprimir el método, ¿no? O sea, así de sencillo, aquí me va a imprimir el método, que puede ser delete, puede ser patch, puede ser put, puede ser post, puede ser get, etc. Al final nosotros sabemos de que el método va ahí. ¿Por qué razón? Porque lo capturamos allá, ¿no? En el método y viene y lo pasa a ese atributo. Entonces, veamos en el modelo entonces
yo lo tengo por aquí y obviamente pues llamaré a registrar abogado para poder registrar ese abogado, obviamente. Entonces, ¿dónde está mi modelo? Mi modelo creo que lo teníamos por acá, pero vamos a seguir la guía. Observen de que acá la guía le dice testeen el método, podremos observar que nos imprime el método. Ahora instanciando user controller, pues obviamente van a observar de que el método se captura, ¿no? Entonces podemos ir testeando eso. Procedamos entonces a registrar nuestro usuario en la base de datos. Recordemos que hasta aquí nosotros solo hemos creado el controlador y la ruta correspondiente, ¿sí? Y la ruta correspondiente. Testeamos, validamos y ya. Ahora, si procedemos a registrar, entonces vamos a empezar a, ¿qué les puedo decir? A hacer la bajada a la base de datos. Pero para hacer la bajada a la base de datos nosotros necesitamos el modelo. Y en este caso, pues ya habíamos hecho esto, solo déjenme verificar si vamos en orden para que no se me vayan a perder. Y acá tenemos el modelo, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos hecho validaciones de forma correcta. Procedemos ahora a construir el modelo correspondiente. Sí, hay que hacer una pequeña adecuación. En este caso creo que el SQL ya lo habíamos creado. O, o es el SQL que nos va a permitir hacer... No, perdón. Sí, entonces vamos a... Aquí le puse registrar usuario, ¿no? Entonces, procedamos entonces a registrar usuario y aquí le voy a colocar mejor, o incluso ustedes modifiquen la guía y coloquen por ahí que aquí es donde nosotros aprenderemos a hacer queries dinámicos, ¿sí? Queries dinámicos. Y eso es importante. Queries dinámicos. Eso quiere decir que para hacer queries dinámicos nosotros necesitamos hacer algunas cositas, ¿no? ¿Y a qué se refiere con queries dinámicos? Que nosotros le vamos a enviar cualquier petición y la tiene que ejecutar. Así de sencillo. No importa si lleva uno, o mejor dicho, no importa si no lleva parámetros, lleva un parámetro, dos, tres, n cantidad de parámetros. Entonces, si ustedes recuerdan, a nivel de base de datos, nosotros ya creamos la clase correspondiente, conexión y data que me permite preparar. Ahora vamos a necesitar un archivo adicional, que es el que la guía me sugiere, para poder generar los queries dinámicos. En este caso, pues nosotros lo podemos llamar sql.php. Crearemos un archivo en la carpeta db para gestionar dinámicamente las consultas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me faltó en el título colocarles por ahí query dinámicos. Así que modifiquen sus guías y colóquenlo por ahí. Por eso se los mando en Word para que ustedes puedan ir haciendo las anotaciones que consideren pertinentes. El cual tendrá pues una estructura compuesta a continuación. Veamos cuál va a ser la estructura. En realidad es un archivito bien pequeñito, o en realidad es una clase que es prácticamente la que va a ejecutar la consulta correspondiente. Vamos a recordar algo. Si yo les pongo aquí, escriba la estructura de una consulta SQL, ¿cómo la definirían ustedes? La estructura de una consulta SQL, ¿cómo la definirían? Pensemos en la estructura más fácil. Una consulta que sea, por ejemplo, select asterisco from tbl usuarios where DNI igual a 123. Pensemos en una consulta básica como esa. Si yo les digo cuál sería la estructura básica de una consulta SQL, pues nosotros vamos a pensar en eso, ¿no? Recordemos la estructura también de ¿qué les puedo decir? De un insert, un delete, etcétera, etcétera. Entonces, si hablamos de un insert, creo que ustedes se acuerdan, o bueno, lo podemos hacer acá directamente, ya van a ver, para que así tengamos una mejor noción del sentido de la existencia, o mejor dicho, del sentido de estructurar este archivo que se llama sql.php, que nos va a ayudar a hacer queries dinámicos, ¿no? Entonces voy a abrir acá el sistema gestor de base de datos y quiero que nos vayamos a una consulta en particular. Por ejemplo, vamos a ver si tengo algún insert por aquí a nivel de base. No, solo tengo los sample table. No, no tengo nada. Entonces vamos a verificar. Imagínense que voy a seleccionar una tablita. Voy a hacer una consulta.
tabla. Ajá. Solo déjenme cerrar el pestaña. Entonces, solo quiero ver si desde acá me permite aplicar el formato, buscar texto, insertar función. Quiero ver si me permite generarlas. Bueno, desde aquí creo lo ha de tener, pero no recuerdo dónde está o no lo he encontrado, no lo he utilizado en realidad. Pero desde aquí, si nosotros quisiésemos hacer una inserción o un update o en su defecto un delete, vemos que la estructura pues no difiere mucho, ¿no? Entonces recordemos un poco la estructura de un insert, ¿sí? Entonces le decimos insert into tbl usuarios, ustedes me corrigen, ¿no? Recuerden de que ahorita lo estamos haciendo aquí en Word, ¿no? Entonces le decimos inserinto tbl usuario y por aquí le doy el ID del usuario, el nombre, que así se llaman las columnas, ¿no? DNI, DNI, teléfono. Y acá le doy los valores, ¿no? Que los valores va a ser DNI 123, nombre Juan, DNI 12345 y el teléfono 1234. ¿Sí? Entonces, prácticamente la estructura de un insert comparada con la de un update, ¿sí? Es básicamente la misma, ¿no? De una actualización. Así, es muy similar. Entonces, con la de delete o de eliminar, recuerden que estos son ejemplos, ¿no? La de delete es muy similar a la del select, ¿no? Entonces, delete from, de usuarios, donde DNI sea igual a 123, punto. Más o menos así. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Me dirán ustedes. Ah, ok. Porque me interesa mucho que nosotros comprendamos el sentido de la existencia de este archivo sql.php. Para empezar, comprendamos cómo es la estructura SQL, porque yo lo que busco es ejecutar cualquier consulta de manera dinámica. ¿Sí? De manera dinámica. No importa si lleva una estructura compuesta o no. Entonces, para poder hacer eso, yo tengo que abstraerme un poquito y poder así optimizar el código, porque recuerden que esa es la esencia de esto. Yo no puedo estar escribiendo select asterisco from y ese tipo de cosas, no. O sea, al final yo voy a mandar la consulta, pero esa consulta también puede estar a nivel de un procedimiento almacenado. ¿Y qué va a hacer este archivito? Pues ejecutar esos procedimientos almacenados, porque en el procedimiento almacenado pueden estar n cantidad de consultas, ¿de acuerdo? Entonces veamos. Comprendamos un poco la estructura de las consultas SQL. Veamos que vamos a tener una sentencia siempre al inicio, select asterisco from, inserinto, update, delete from. Vamos a tener esa primera parte, una sentencia. Luego va definido el objeto al cual o la entidad al cual vamos a interactuar. Posterior lleva un segundo segmento o una división que en realidad es otra sentencia que condiciona la consulta. Y posterior, la serie de argumentos. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo vemos de esa manera, vemos de que encontramos comportamiento común en cada una de las consultas o de las sentencias SQL. Un segmento de la sentencia, una entidad, condición, parámetros. ¿De acuerdo? Tenemos un segmento de la sentencia, entidad que comprende su estructura, llamémosle condición y argumentos. ¿Sí? Un segmento de la sentencia, una entidad,
con su estructura, su condición y sus argumentos. Y así sucesivamente. En delete lo mismo, ¿no? Tenemos segmento de sentencia, la entidad, condición y argumentos. Entonces, teniendo en cuenta esas partes que componen una consulta, yo puedo definir un archivo que me segmente cada una de esas secciones. Entonces, en ese sentido, les explico el archivito. Para empezar, veámoslo. Lo vamos a agregar a nuestro nombre de espacio, que es db, o bd, no recuerdo cómo lo llamamos. Le vamos a llamar clase SQL, o que query dinámicos, como ustedes le quieran llamar. Esta clase va a heredar, ¿se acuerdan de la propiedad, ¿no? de orientación a objetos? Vamos a heredar de conexión DB. Eso quiere decir que si yo voy a heredar de conexión DB, yo voy a tener todas las características que tiene conexión DB. O sea, en otras palabras, yo voy a tener todo esto, ¿sí? O sea, todo esto, los métodos, los atributos, etcétera. O sea, en otras palabras, esta sería mi clase padre, conexión DB, y SQL sería mi clase hijo. Por lo tanto, el padre hereda a los hijos. ¿El qué? Todas sus características y métodos, ¿no? Así de sencillo. Eso es pura programación orientada a objetos. Entonces, nos venimos para acá, heredamos de conexión. ¿Por qué razón? Ah, bueno, porque yo necesito abrir la conexión para poder, o sea, necesito la llave, pues, para poder mandar todas esas consultas allá. Bien, una vez heredamos, yo ya sé que puedo abrir la conexión directamente, entonces no habría ningún problema. Jonathan creo que tiene la mano levantada. Dígame. Dale, sí, tenía una consulta en esa parte. En lo que, por así decirlo, la herencia que se está haciendo de esa base de datos de la conexión, siempre se Ujú. heredaría lo que es la conexión. Sería siempre en todos los casos. Sí, recuerde de que la clase conexión, bueno, mejor dicho, que tenemos una sola clase conexión, que es connection DB, ¿no? Y así lo denominamos. ¿Por qué razón? Porque recordemos de que tenemos dos archivos. Tenemos DataDB, pero DataDB no es una clase. Esto solo es un archivo de preparación. ¿De acuerdo? Entonces, la clase que vamos a heredar es esta. ¿Sí? Ya sabemos de que aquí nosotros hacemos esa incorporación. Entonces no hay ningún problema. También, si yo heredo de esta clase, también incorporo todo lo anterior. O sea, yo preparo todo, pero a mí lo que me interesa en realidad es el método abrir conexión. Así de sencillo. Entonces necesito heredar de esta clase para poder utilizar este método como si fuese mío. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Mío me refiero al archivo SQL, ¿no? O sea, básicamente es eso. ¿Por qué? Porque necesito abrir la conexión. Ya le vamos a tomar un poquito más de sentido más adelante. Veamos. Construimos un método que me permitirá verificar si existe un registro en nuestra base de datos bajo ciertos parámetros, ¿no? Y vamos a ver, ¿y qué más les coloqué por ahí? No les coloqué mayor y condiciones, parámetros y condiciones. Entonces, este sería el método correspondiente. Entonces, observemos. Imagínense, imagínense que yo voy a tener un método que me permita verificar eso. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo voy a hacer, lo primero que yo voy a hacer es recibir las tres partes de mi consulta SQL. Para empezar, el SQL mismo, o sea, la sentencia, la condición y los parámetros. ¿Sí? O sea, yo voy a recibir esos tres elementos, que era lo que yo les mencionaba acá arriba. Imagínense que tenemos la condición, vamos a ver cómo lo denominamos, el SQL, perdón, el SQL, eh, la condición, la condición y los parámetros, ¿no? Entonces, ustedes me dirán, ¿se ve algo complejo hacerlo de manera dinámica? No, en realidad ya van a ver que es fácil. Entonces, recibimos esos tres elementos y lo único que vamos a hacer es verificar si ese registro existe. Por ejemplo, abrimos la conexión a una variable, llamamos al método getConnection. ¿Y por qué utilizamos self? Porque ese método getConnection, que es el que me retorna el objeto PDO, está definido como estático. Entonces,
lo retorno, yo ya tengo el objeto PDO en conexión y puedo preparar el SQL que viene acá como parámetro y puedo ejecutarlo con la condición y los parámetros. Entonces, si ustedes se fijan, en estas 3 líneas de código yo ya ejecuté cualquier consulta. El mayor reto, ¿dónde lo tengo? En dividir la consulta. ¿De acuerdo? Posterior, si ese registro tiene datos, o sea, mejor dicho, si esa consulta tiene datos retornados, entonces lo puedo validar de esta manera, si es verdadero o si es falso, ¿no? Entonces, esto es como que nosotros utilizamos un if, eso lo vamos a ver más adelante. Y retornamos esa respuesta, ¿sí? Retornamos esa respuesta que está por aquí. Entonces, ya lo vamos a testear, recuérdenlo, ahorita solo quiero que si ustedes se queden con una explicación, por cuestiones de hora de clase, ¿no? Se queden con una explicación de que, ok, este archivo me va a permitir hacer queries dinámicos donde yo voy a dividir en 3 partes las consultas que voy a ejecutar y esto me va a permitir a mí hacerlo de manera dinámica. Perfecto, porque yo lo único que voy a hacer es mandarle esto y si le mando, pues simple y sencillamente lo ejecuta, ¿no? Entonces, ¿qué voy a mandar aquí? Pues ya lo vamos a ver más adelantito, ¿no? Pero quiero que vayan viendo ese nivel de abstracción que estamos haciendo de poder tener este contexto de dividir nuestras consultas para poder segmentarlas en 3 elementos y ejecutarlas a partir de ahí. Si eso me retorna valores, o sea, si existe algún valor que existe en mi base de datos, pues yo retorno, ¿no?, la respuesta o el valor correspondiente. Por el contrario, pues que me dé el error, un error 500, miren, mando a imprimir. Entonces, eso en el try, ¿no? En el try. Así que ese sería un archivito que me permitiría, por ejemplo, verificar el registro. ¿De acuerdo? Entonces, más adelantito vamos a ver el sentido de su existencia y cómo lo vamos a ir incorporando, por ejemplo, a nivel de, bueno, las validaciones necesarias, que ya las hicimos, las validaciones necesarias, y por acá podemos proceder a generar, ¿qué les puedo decir? La inserción de un usuario en una base de datos. Pero aquí ya nos permitirá, o nos pedirá, mejor dicho, crear el modelo que necesitamos. Y en ese modelo es donde nosotros vamos a utilizar, pues obviamente, todas esas validaciones que me permitan a mí verificar si el registro existe y poder proceder a hacer la inserción. Vean que aquí voy a hacer una consulta de manera directa, pero luego vamos a colocar aquí los, ¿qué les puedo decir? Los procedimientos almacenados son los que nosotros vamos a colocar acá. ¿De acuerdo? Entonces, así podemos nosotros hacer un pequeño archivo que me permita poder generar los queries dinámicos, ¿sí? Todos o uno en particular. Podemos decir nosotros verificar registro o ejecutar consulta. Si nosotros le llamamos ejecutar consulta, pues simple y sencillamente vamos a mandar estos 3. Solo con manejar este archivo, ustedes ya pueden decir, ok, yo puedo generar queries dinámicos sin ningún problema. Ahora bien, faltaría implementar esos queries dinámicos en todos los escenarios habidos y por haber. Bien, pero eso lo vamos a ampliar mañana. ¿Les parece? Dejamos la clase por ahí, dejo de compartir y seguimos comentando mañana. Hay mucho de qué hablar aquí y a veces se torna un poco complejo, pero en realidad si unimos todo, pues, se vuelve más fácil de asimilar. Bien, voy a parar la clase. No sé si hay alguna consulta, duda. Si no, pues nos vemos mañana, muchachos. Son las 8:58. Hasta luego entonces. Que tengan un buen día. Nos vemos, Liz. De acuerdo. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Buen día.